Bienvenido a Historias de Jack. Empezamos. Era una de esas noches en las que pensaba que nada podría salir mal. La brisa suave se filtraba a través de las ventanas abiertas de mi apartamento. Tomás, mi compañero de cuarto, había salido con su novia, así que el lugar era todo para mí. El apartamento estaba en silencio, salvo el suave zumbido de mi computadora. Había pasado el día estudiando, pero ahora tenía la libertad para ponerme cómodo y relajado. Solo quería desconectar un poco. Con una taza de café en mano, me conecté a una videollamada con 3 compañeros de la universidad: Bruno, Martín y Alicia. Era nuestra primera vez interactuando fuera del aula, después de que los profesores nos asignaran un proyecto grupal para la clase de historia. Aunque no nos conocíamos bien, teníamos que colaborar en un tema bastante aburrido sobre la revolución industrial. Como suele suceder en este tipo de situaciones, al principio solo intercambiábamos frases cortas, pero luego empezamos a relajarnos. Nos reímos un poco, compartimos anécdotas de la universidad y, mientras tanto, íbamos avanzando en el proyecto. A decir verdad, no pensaba que esta videollamada sería algo más que una reunión rápida para ponernos de acuerdo sobre quién haría qué. Sin embargo, de repente, Bruno comenzó a actuar de una manera extraña. «Oigan, ¿quieren ver algo impresionante?», Zrenia preguntó en el chat. Yo, un poco confundido, respondí con sarcasmo. «¿Qué vas a hacer, Bruno? ¿Mostrarme algún truco de magia?». Bruno no contestó de inmediato. En lugar de eso, comenzó a escribir rápidamente en el chat, como si estuviera tratando de decidir qué decir. Mi café se enfrió mientras esperaba. Entonces, algo apareció en la pantalla. Una imagen. Era una fotografía de una mujer, pero no era cualquier foto. Esta mujer no tenía brazos ni piernas. Su cuerpo estaba distorsionado, como si la imagen hubiera sido manipulada, pero de una manera tan precisa y realista que me dio un nudo en el estómago. Estaba tendida sobre una superficie fría, rodeada de sombras. Todo en la imagen parecía inquietante, pero la expresión de la mujer, vacía, llena de desesperación, me heló el alma. «¿Qué rayos, Bruno? ¿Por qué nos envías esto?». «Swing», escribí rápidamente, mi voz temblorosa sin quererlo. Bruno respondió en el chat con algo que no esperaba. «Les diré, pero necesito que lo mantengan en secreto. No se lo cuenten a nadie. Esta no tiene nada que ver con el proyecto, pero les prometo que es interesante». A mí me pareció todo muy raro. Me sentí incómodo. «Esto no es gracioso. ¿De dónde sacaste esto?». Alicia, que también estaba mirando la pantalla, ya parecía tan desconcertada como yo. Su rostro se reflejaba en su cámara, confundida, asustada. «¿Es una broma, Bruno?». Bruno hizo una pausa antes de escribir. «Lo encontré en la Deep Web». «¿La qué?», preguntó Martín, quien siempre se mostraba bastante informado sobre estos temas. «¿De verdad estás navegando en la Deep Web, Bruno? Eso no es un juego». Martín comenzó a escribir rápidamente, como si intentara advertirnos. Yo, por mi parte, tenía la cabeza llena de dudas. Había oído hablar de la Deep Web, claro, pero nunca había pensado en buscarla. Para mí era algo que solo mencionaban los teóricos de conspiración, algo que solo existía en los oscuros rincones de Internet, donde las personas compraban cosas ilegales. Bruno, por alguna razón, parecía orgulloso de su descubrimiento. «No se preocupen, no soy un experto. Solo entré para ver qué había. Este foro se llama Muñecas Artesanales, SA». El nombre me hizo fruncir el ceño. Muñecas artesanales. Pensé que podía ser un grupo dedicado a algo macabro, pero no imaginaba lo que de verdad se ocultaba allí. Bruno nos explicó que había encontrado varios foros donde las personas compartían fotos perturbadoras y objetos raros, pero esta imagen en particular le había llamado mucho la atención. El título que acompañaba la foto decía algo como «Muñeca número 20». Martín, que se había quedado en silencio hasta entonces, comentó: «Esto está mal, Bruno. Nadie debería entrar en esos lugares. Eso no es solo inquietante, es peligroso. ¿Sabes lo que podrías encontrar allí?». Yo seguía mirando la foto, incapaz de apartar la vista de ella. A pesar de que no quería seguir mirando, no podía evitarlo. Había algo tan real en esa imagen. No era una foto editada.
Era demasiado precisa, demasiado cruel. El tipo de horror que no se podía crear en un programa de edición de imágenes. Era real. Bruno, como si nada, envió otra imagen, exactamente la misma, pero esta vez con un texto que decía: muñeca número 20, para el comprador que desea una creación única. Sentí como mi estómago se revolvía al leer esas palabras. No entendía bien el contexto, pero el tono del mensaje era como una oferta. El texto hablaba de actos inhumanos que ocurrían antes de que las muñecas llegaran a sus compradores. No pude seguir leyendo, y de repente un escalofrío recorrió mi espalda. El chat se llenó de respuestas, todas con la misma confusión y terror. «Esto es una broma, ¿verdad?», Zrenia escribió a Alicia. «Por favor, dime que no estás involucrado en eso, Bruno». Fue en ese momento, cuando ya pensaba que todo podría ser una mala broma, que algo ocurrió que hizo que mi corazón se detuviera. Un nuevo usuario se unió a nuestra videollamada. Un usuario desconocido. «¿Quién es este?», preguntó Martín, su voz ya temblorosa. «No lo sé, no lo invité», respondí. Estaba comenzando a sentir una presión en el pecho, como si algo estuviera a punto de estallar. El usuario desconocido, sin dar ninguna explicación, activó su cámara. Lo que apareció en la pantalla era indescriptible. Un hombre con una máscara, pero no era cualquier máscara. Esta parecía estar hecha de piel humana, como si fuera la carne arrancada de un cerdo, pegada sin piedad sobre su rostro. Algo en su presencia me congeló. Esa mirada, vacía, oscura, como si la muerte misma estuviera allí, observándonos. Mi mente, que ya estaba llena de preguntas, intentó comprender lo que estaba viendo, pero no podía. Solo sentía miedo. Y ese miedo se intensificó cuando escuché la voz rasposa del hombre. «¿Pueden verme? Digan sí si me escuchan». Aún con las manos temblando, respondí casi sin poder evitarlo. «Sí». El hombre cerdo sonrió y su risa resonó en mis oídos. «Buen chico», dijo con un tono que hizo que la piel de todo mi cuerpo se erizara. «Solo buscamos algo nuevo, algo que nos haga sentir vivos». De repente su cámara se movió. La imagen cambió y lo que vi me heló la sangre. La mujer de la foto estaba allí, la misma mujer, solo que esta vez la cámara la enfocaba en un rincón oscuro, un lugar sin vida, y la cadena alrededor de su cuello y la cinta en su boca, todo era demasiado real. El hombre cerdo levantó un hacha. El sonido del metal cortando el aire fue lo único que escuché antes de perder el control. «No, déjala en paz. Voy a llamar a la policía». Zrenia. Pero no importó. El hacha descendió con fuerza, golpeando la cabeza de la mujer una y otra vez. Esa imagen, ese sonido, me persiguió incluso cuando la pantalla se apagó de repente. La pantalla se apagó de repente, tan abruptamente que el zumbido del ventilador de mi computadora me pareció ensordecedor. Estaba completamente paralizado. ¿Acababa de suceder algo real? ¿Había visto lo que pensaba que había visto? Mi respiración era superficial, agitada. Mi mente trataba de procesar lo imposible, lo grotesco que acababa de presenciar. La llamada había terminado y, por un breve momento, el silencio en el apartamento fue lo único que me rodeaba. ¿Qué rayos acaba de pasar?, me pregunté en voz baja, mi garganta tensa. ¿Fue real? Mis manos temblaban mientras me obligaba a mirar de nuevo la pantalla de mi computadora. El chat seguía allí, abierto. ¿Alguien más lo vio? Swing escribí con dedos que casi no podían teclear. Era una mezcla de pánico y desconcierto. No esperaba ninguna respuesta coherente, pero mis compañeros, aunque atónitos, comenzaron a responder casi al instante. «Sí lo vi. Fue horrible», respondió Martín. «Mi videollamada se cortó justo después». «¿Qué era eso?». Alicia no tardó en agregar su mensaje, igualmente confusa. «Bruno, ¿qué demonios? No puedo creer lo que vimos. Debe haber sido un hacker. Yo vi la misma imagen, pero cuando se mostró la mujer, mi pantalla se bloqueó. Mi corazón está a 1000 por hora». Nadie parecía saber qué había pasado, ni cómo habíamos llegado a esa aterradora situación. Todos compartíamos la misma sensación de que algo no estaba bien, que lo que acabábamos de presenciar
No pertenecía al mundo en el que vivíamos. No podía quitarme la imagen de esa mujer, su rostro distorsionado por el terror y el sufrimiento. El sonido del hacha golpeando su cráneo aún resonaba en mis oídos. Era como si la maldad se hubiera filtrado en mi vida, algo que no podía sacudir de mi mente. Mi mensaje apareció en la pantalla. ¿Fue una broma, Bruno? ¿Nos hackearon? Bruno respondió con rapidez, aunque sus palabras no me tranquilizaron ni un poco. No sé qué fue eso. No sé quién era el tipo de la máscara. Tal vez solo fue un error, una especie de broma macabra o algo así. Yo nunca pensé que alguien pudiera llegar tan lejos. Mi mente estaba en caos, pero al mismo tiempo, una parte de mí no quería que esto se quedara allí. No podía solo ignorar lo que acababa de suceder, ¿no? Pero en mi interior sabía que tenía miedo. Tenía miedo de lo que podría descubrir si profundizaba más en este horror, y a la vez tenía miedo de ignorarlo por completo. La conversación continuó en el chat. Martín, el más racional de todos, fue el primero en sugerir que deberíamos ir a la policía. Esto ya no es una broma, Bruno. Hay algo muy extraño ocurriendo. La policía tiene que saberlo. Pero a medida que la noche avanzaba, esa idea parecía cada vez más difícil de abordar. Todos sabíamos lo que eso significaba. Si llegábamos a la policía con esta historia, ¿qué diríamos? ¿Que estábamos participando en una videollamada y un hombre con una máscara de cerdo nos mostró a una mujer mutilada? ¿Quién nos iba a creer? La ansiedad me estaba ahogando. No podía dejar de pensar en el rostro de la mujer, y mucho menos en el hombre cerdo. ¿Era un hacker? ¿O algo peor? ¿Era un grupo organizado de personas que operaban en lo más oscuro de la red? No lo sabía. Ni siquiera sabía si quería saberlo. Chicos, creo que lo mejor es no hablar más de esto. Dejemos que pase, sugerí finalmente, tratando de sonar tranquilo. Probablemente nos hackearon, y fue solo una broma macabra de alguien con demasiada imaginación. Nadie respondió de inmediato, y esa pausa, esa quietud, me hizo sentir aún más incómodo. El resto de la noche transcurrió en un extraño silencio. Nadie volvió a hablar de ello. Intenté desconectar, cerrar el chat, apagar la computadora, pero no podía evitar mirar las sombras en la pantalla, como si algo pudiera estar acechando desde ese otro lado. Eventualmente, me arrastré a la cama, pero ni siquiera allí pude descansar. Los ecos del hacha, el rostro de la mujer, las palabras del hombre cerdo, seguían resonando en mi mente. Cuando finalmente me quedé dormido, fue un sueño inquietante. No recuerdo los detalles, pero sí que en mi sueño sentí la presencia del hombre cerdo, siempre cerca, como una sombra acechante. Desperté sudando, con el corazón latiendo acelerado. Miré la hora. Era casi el amanecer. En ese momento, creí que todo había terminado, que fue solo una pesadilla colectiva. Pensé que tal vez había exagerado, que todo se debía al estrés de la universidad y al cansancio de tantas horas de estudio. A pesar de las señales que mi mente trataba de ignorar, algo me decía que esto no quedaría atrás tan fácilmente. A medida que pasaron los días, las cosas parecieron volver a la normalidad, pero la normalidad nunca es tan fácil de recuperar después de lo que había sucedido. Empecé a notar algo extraño. A pesar de que había dejado el tema atrás, me sentía observado, como si alguien estuviera mirando mis movimientos, siguiéndome sin que yo supiera. No era paranoia, no del todo, hasta que una tarde, algo llegó a mi buzón, un sobre sin remitente. Pensé que tal vez era solo una carta de la universidad, algún tipo de notificación o algo trivial. Pero cuando lo abrí, una oleada de terror me golpeó de inmediato. Era una foto de Alicia, no era una foto cualquiera. En ella, Alicia estaba sin brazos ni piernas. La imagen estaba etiquetada con algo que me heló la sangre. Muñeca número 21. Mi respiración se cortó al instante. La imagen estaba perfectamente detallada, con una precisión perturbadora. La misma expresión de desesperación que había visto en la foto de la mujer. La misma escena. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. Había algo más. Algo que iba mucho más allá de un simple hacker o una broma de mal gusto. Era real. Y estaba sucediendo. Mi cabeza dio vueltas, tratando de racionalizar lo que estaba viendo.
¿Cómo sabían dónde vivía Alicia? ¿Cómo podían tener acceso a nuestra vida tan íntima? ¿Qué querían? Traté de calmarme, respirar profundo, pero la ansiedad era abrumadora. ¿Debía llamar a la policía? ¿Cómo les explicaba lo que había sucedido sin que pensaran que estaba loco? Era demasiado aterrador como para ser ignorado, pero también sabía que no podía hacerlo solo. El terror que sentía era real. No podía quedar atrapado en esa pesadilla. Mi mente estaba completamente desbordada, pero en mi interior sabía que, de alguna forma, algo mucho peor estaba por llegar. Era una tarde cualquiera de 2015, o al menos eso pensé cuando encendí mi computadora. Siempre había sido un tipo curioso, alguien que no se conformaba con las respuestas fáciles. La idea de explorar la Deep Web no era algo nuevo para mí. Había oído rumores, leyendas urbanas, incluso historias aterradoras, pero lo veía como algo trivial, algo que nunca podría tocarme de verdad. Al menos eso era lo que pensaba cuando decidí investigar más sobre una caja misteriosa que había visto en un foro. Si eres como yo, probablemente no necesitas que te explique la fascinación que genera la idea de un paquete que podría contener cualquier cosa. Los misterios son irresistibles, sobre todo cuando se presentan con promesas vagas. Todo parecía tan tentador. Los precios de las cajas eran ridículamente altos, más de lo que podía pagar. Pensé que no valía la pena arriesgarme por algo tan incierto, pero algo en mí me decía que debía seguir buscando. Seguí navegando durante unos minutos, buscando alguna alternativa más accesible, y fue entonces cuando la encontré. Un sitio oscuro, sin mucha estética pero con una promesa tentadora. Caja misteriosa a solo $50. No podía resistirme. El clic fue inevitable. Pero cuando iba a hacer el pedido, sucedió algo extraño. Apareció una ventana emergente. No le di mucha importancia. Pensé que era publicidad. Intenté cerrarla, pero no respondía. Sentí que algo no iba bien. Pero, ¿quién no ha tenido un par de fallos en su computadora, verdad? Mi laptop pareció congelarse por completo, y los segundos se alargaron como si el tiempo mismo estuviera dilatándose. Mi mente comenzó a divagar. Tal vez había accedido a un sitio peligroso, algo que no comprendía completamente. Pero algo más me inquietaba, la sensación de que alguien, en algún lugar, estaba al tanto de lo que estaba haciendo. Finalmente, la pantalla se movió y la ventana emergente cambió. Un cuadro de chat apareció, vacío. Mi curiosidad, que siempre había sido mi debilidad, me impulsó a escribir algo al azar. Hola, ¿qué es esto? En menos de 10 segundos, una respuesta apareció en la pantalla. Mi corazón dio un vuelco. Gracias por contactar a servicio al cliente. Samuel Torres, ¿en qué podemos ayudarte esta tarde? No era posible. ¿Samuel Torres? Eso era mi nombre. Era como si alguien estuviera dentro de mi cabeza. Mi respiración se aceleró. ¿Cómo sabían quién era? No había registrado nada. Ni siquiera había ingresado mi nombre en ese sitio. Estaba tan desconcertado que, por un momento, casi me dejé llevar por la incredulidad. Intenté mantener la calma, pero mis manos temblaban mientras tecleaba una respuesta. Muy gracioso, ese no es mi nombre. Buen intento. Esperaba que todo fuera un error o una broma, pero la respuesta que llegó segundos después fue mucho más aterradora. Sabemos que quieres hacer una compra. Aquí está tu dirección, ¿verdad? Mi dirección. Y tu número de teléfono también. Mi número. Solo queremos asegurarnos de hacer buenos negocios contigo. Fue como si me cayera un balde de agua fría. Mi mente corría en círculos. ¿Cómo era posible? No había proporcionado esa información en ningún momento, pero estaba ahí en la pantalla, tan precisa y detallada como si alguien hubiera estado observando cada uno de mis movimientos. Mi mente intentó procesarlo, pero no lo conseguía. ¿Estaba siendo hackeado? ¿Había algún tipo de software malicioso en mi computadora que me había espiado? Cerré el navegador de inmediato, el miedo comenzando a arrastrarme como una ola. Me tomé unos minutos para calmarme, pero no pude evitar la sensación de que algo estaba al acecho. Había algo más en la atmósfera,
una presión invisible que me hacía sentir vulnerable. ¿Qué acababa de pasar? ¿Qué habían visto? ¿Qué sabían? La idea de ser observado se aferró a mi mente como una sombra que no quería irse. Los días pasaron. Intenté continuar con mi vida como si nada hubiera sucedido, pero no pude. La paranoia comenzó a consumir mi pensamiento. Cada vez que miraba mi computadora, me sentía observando. Cada vez que mi teléfono sonaba, una parte de mí temía escuchar ese mensaje extraño, como si alguien estuviera esperando el momento exacto para contactarme nuevamente. Y un día, como si todo hubiera sido un mal sueño que tomaba forma en la realidad, ocurrió. Un número desconocido apareció en la pantalla de mi teléfono. Mi pulso se aceleró. La misma sensación de incomodidad me invadió de inmediato. Decidí contestar, aunque no tenía idea de qué esperar. Al otro lado, una voz suave y algo familiar resonó. Hola Samuel, soy de nombre del sitio. Te llamamos para informarte que tenemos descuentos especiales en nuestras nuevas cajas misteriosas. Si estás interesado, no dudes en contactarnos. Estamos esperando tu respuesta. El aire se me heló en los pulmones. Mi boca estaba seca. Mi respiración se volvió irregular. El miedo comenzó a invadir mi cuerpo, como un virus que no dejaba de expandirse. Nadie sabía lo que había hecho. Nadie sabía lo que había buscado en la Deep Web. Nadie, excepto ellos. ¿Cómo consiguieron mi número? ¿Cómo sabían mi nombre? La lógica se disolvió en ese momento, y lo único que quedaba era una sensación aplastante de que algo siniestro me estaba acechando. Busqué el número de teléfono, como un acto desesperado de querer comprender, y descubrí algo aún más perturbador. El número no pertenecía a ninguna línea telefónica común. Provenía de una computadora, una máquina, un sistema automatizado. No era una llamada normal, no era un operador. Era algo más profundo. Pasaron semanas, luego meses, sin que volviera a recibir ninguna llamada. Pero no era suficiente. Mi vida nunca volvió a ser la misma. Había una sombra constante que se cernía sobre mí, una presencia invisible que me observaba. Ya no podía confiar en mi computadora ni en mi teléfono. Cuando veía una ventana emergente, mi estómago se revolvía. Cuando el teléfono sonaba, me helaba la sangre. Me había metido demasiado lejos. Había jugado con algo que no entendía, algo que no debía haber tocado. Nunca supe con certeza qué pasó esa tarde, ni qué era realmente ese sitio. Nunca volví a recibir otra llamada, pero la sensación de ser observado, de estar atrapado en una red de algo mucho más grande que yo, nunca se fue. Algo me dijo que aún podía estar ahí, acechando en las sombras, esperando su siguiente movimiento. Y ahora siempre que veo una luz parpadeante en mi computadora o un número desconocido en mi teléfono, solo puedo preguntarme una cosa. ¿Quién está observando? Nunca pensé que mi vida tomaría un giro tan oscuro solo por curiosidad. Tengo 26 años y como la mayoría de los que viven solos, pasaba largas noches frente a la computadora buscando algo que me sacara del tedio cotidiano. No me importaba demasiado lo que encontraba en la web habitual, pero un día, durante una conversación en línea, oí hablar de algo diferente. La Deep Web, ese lugar prohibido, lleno de secretos oscuros. Cualquiera que haya pasado tiempo en Internet sabe que ese nombre tiene un halo de misterio y peligro. Fue entonces cuando decidí que iba a probarlo. Nada serio, solo curiosidad. Descargué Tor, un navegador oscuro que te lleva a lugares que la mayoría de la gente no tiene ni idea de que existen. Al principio, todo parecía relativamente inofensivo. Foros, sitios de compra y venta, incluso archivos de datos. Parecía que lo único que se escondía allí era información ilegal y algo de contenido perturbador. Pero todo era bastante superficial. Así que, aburrido y buscando algo más intrigante, empecé a escuchar a otras personas hablar de la web oscura. Según ellos, ese era el verdadero abismo, el lugar donde no se debía entrar, pero donde se encontraba lo real. Y bueno, como todo curiosidad, decidí ver qué había más allá. Lo que encontré me hizo preguntarme si realmente había entendido lo que significaba ese lugar. El primer sitio fue una tienda extraña, un mercado de muñecas. Pero no eran muñecas normales.
Decían que esas muñecas contenían el alma de personas fallecidas, atrapadas en su interior. No pude evitar sentir una presión en el pecho al leerlo. Los detalles eran escalofriantes, como si los mismos textos estuvieran diseñados para hacerte sentir incómodo, para perturbarte. Pero era solo el principio. En mi deseo de explorar, me encontré con algo mucho más extraño. Un video. No era de buena calidad, pero la música que lo acompañaba era inquietante. Parecía algo salido de un mal sueño, distorsionado, invertido. Cada pocos segundos la pantalla parpadeaba y unas palabras aparecían brevemente. No pude entender todo, pero lo que alcanzaba a leer me hizo sudar frío. Esto no es solo un juego, es real. Intenté investigar más, pero lo que vi en ese video no era solo una historia o una grabación. Era un mensaje. Algo estaba vigilándome. Decidí abandonar esa página. Pero entonces, como si el lugar me estuviera siguiendo, me encontré con otro foro. Esta vez, parecía un mercado de personas. Las imágenes que allí se mostraban eran tan horribles que no pude procesarlas. Una foto en particular se me quedó grabada. Un hombre tirado en el suelo, inconsciente, o peor, muerto. Al fondo, una sombra que no era humana. Un rostro cubierto por una máscara de terror, manchas rojas en su camiseta. Al pie de la foto, un mensaje breve. Eres el siguiente. Fue demasiado. Cerré todo con un temblor en las manos. Estaba a punto de desconectar mi computadora, cuando de repente algo extraño sucedió. La pantalla se congela. Intenté mover el ratón, presionar las teclas. Nada. La computadora estaba bloqueada. Nada respondía. Y entonces apareció un mensaje de error. Algo me decía que no era una simple falla técnica, pero no entendía qué significaba. ¿Había algo en mi computadora? ¿Algún tipo de virus? Decidí ignorarlo y dejé la computadora apagada, pero no podía dejar de pensar en lo que acababa de ver. A pesar de todo, traté de seguir adelante. Una semana después le conté a mi amigo, el mismo que me había hablado de la web oscura. Él se mostró preocupado, pero dijo que tal vez solo era una broma, una coincidencia. Sin embargo, lo que sucedió la noche siguiente no fue una coincidencia. Era tarde, pasaba de la medianoche y estaba viendo una serie en Netflix. No me sentía particularmente intranquilo, aunque algo dentro de mí me decía que debía estar alerta. De repente, mi teléfono vibró. Era un número desconocido. No contesté. ¿Quién podría estar llamando a esas horas? Pensé que tal vez algún vendedor o alguna de esas llamadas automáticas. Sin embargo, a los pocos minutos volvió a sonar. Esta vez respondí, irritado por la interrupción. La llamada comenzó con una respiración pesada, profunda, como si quien estuviera al otro lado estuviera esperando que yo hablara. Pero no dije nada. Estaba demasiado confundido para hacer preguntas. Y entonces, la música empezó. Esa misma música que había escuchado en el video, distorsionada, repetitiva, casi como un susurro lejano. Algo en la melodía me era familiar, pero no podía recordar de dónde. El sudor frío comenzó a recorrer mi espalda. La sensación de estar siendo observado se apoderó de mí. Colgué de inmediato. Pensé que podría haber sido una broma, tal vez alguien jugando con una grabadora. Pero luego, el teléfono volvió a sonar. Esta vez contesté sin pensarlo. «Jack», dijo una voz. La voz era profunda, distorsionada, como si viniera de otro mundo. Pronunció mi nombre y eso fue suficiente para que todo mi cuerpo se paralizara. ¿Cómo sabían mi nombre? ¿Quiénes eran? No podía comprenderlo. La llamada terminó con una risa que heló mi alma. «No puedo esperar para volver a hablar contigo», dijo la voz antes de que colgara. Fue suficiente para que todo mi cuerpo temblara. Durante esa noche me quedé mirando la ventana, temeroso de que alguien estuviera observándome. La oscuridad de mi habitación me parecía más opresiva que nunca, y lo único que podía hacer era aferrarme a un bate de béisbol, esperando lo peor. La sensación de ser acechado no me abandonaba. Al día siguiente, mi amigo de la PlayStation me envió un mensaje, sorprendido por lo que le conté. «Estoy en Hawái», me dijo. «Estoy de vacaciones, Jack, con mi familia». No podía creerlo. Él estaba a miles de kilómetros de distancia. Pero entonces,
¿Quién estaba jugando conmigo? ¿Cómo sabían mi número? ¿Por qué esa música? Lo peor de todo vino después. Durante las semanas siguientes, las llamadas nunca pararon. Al principio, contestaba, esperando que todo fuera una broma, pero no lo era. Cada vez que atendía, solo escuchaba respiraciones pesadas, susurros y la música. Ningún mensaje, solo esa sensación de que alguien estaba allí esperando. Mi teléfono se convirtió en una maldición y mi casa en una prisión. Finalmente tomé una decisión drástica. Cambié mi número, me mudé de nuevo a casa de mis padres y dejé atrás ese apartamento solitario. Pero aunque la actividad cesó, nunca pude escapar de la sensación de que algo o alguien aún me estaba observando. Me pregunto si todo eso fue real. Tal vez fue solo un juego, una pesadilla en la que caí por mi propia culpa. Pero en las noches solitarias, mientras todo está en silencio, a veces siento que la llamada todavía no ha terminado. Recuerdo como si fuera ayer el primer día que Clara me contó sobre su viaje a Tokio. Había sido una oportunidad única, enseñar inglés en Japón, una experiencia que no solo le abriría puertas profesionales, sino que también la llevaría a vivir una cultura completamente diferente. Ella estaba emocionada y, por supuesto, yo también lo estaba. No obstante, algo dentro de mí, una sombra en el fondo de mi mente, no podía evitar sentirse inquieto. La idea de que Clara estuviera tan lejos, en un país ajeno, me consumía. Desde el momento en que ella partió, mi vida se volvió una especie de espera perpetua, siempre pendiente de su bienestar. La ansiedad, esa vieja amiga que conocía demasiado bien, me abrazaba cada noche. Las horas de sueño se fueron reduciendo y mis días giraban en torno a una sola idea. ¿Está Clara bien? Ella parecía adaptarse rápidamente a la vida en Tokio. Me enviaba fotos, mensajes, y nos hacíamos videollamadas a las horas más extrañas, como si su voz pudiera calmar la tormenta en mi cabeza. Pero entonces llegó ese Halloween. En el principio, todo parecía normal. Clara y su compañera de cuarto, Ana, se preparaban para salir. En sus fotos estaban disfrutando de un festival de disfraces que tomaba las calles por asalto. Sin embargo, entre esas fotos había algo extraño, algo que nunca imaginé que alteraría mi vida para siempre. Un hombre en el fondo, de pie, mirando, su rostro cubierto por una máscara blanca. No era una máscara común, no era la máscara de un payaso ni la de un personaje de película. Era una máscara de cerdo, de perro, con la palabra perro escrita en ella, como una sentencia condenatoria. En cada foto estaba allí, siempre presente, siempre mirando, y lo peor, parecía estar observando a Clara, a Ana, sin perder detalle. Despertó algo en mí, un miedo visceral, una premonición de que algo estaba mal, aunque no podía ponerle palabras. Algo no encajaba, algo me acechaba. Lo que sucedió después fue aún más desconcertante. Clara y Ana habían quedado en hacer una videollamada. Era tarde, o mejor dicho, temprano para mí. La usual llamada a las 3 de la mañana, cuando Tokio vivía su tarde y yo me debatía entre el sueño y la necesidad de escuchar su voz. No contestaba. Eso me puso aún más nervioso. A veces el trabajo de Clara podía alargarse, o tal vez estaba con Ana. Pero no podía dejar de pensar en ese hombre con la máscara, en sus ojos vacíos, siguiendo cada uno de sus movimientos. Finalmente, la videollamada llegó, pero no fue la Clara que conocía, no fue la Clara alegre, ni la Clara que se preocupaba por mí. Fue algo más oscuro, algo que no podía entender. Clara y Ana estaban frente a la cámara, pero no solas. Ambas llevaban máscaras blancas, idénticas a las que había visto en las fotos. La palabra perro 1 y perro 2 brillaban con una terrorífica claridad. La respiración me faltó. El aire se me escapó de los pulmones. ¿Qué está pasando?, logré decir con voz quebrada. Ambas permanecieron en silencio, la cámara fijada en sus rostros, como si el mundo se hubiera detenido por un momento. Entonces, una voz masculina, distorsionada, retumbó en el fondo.
Transfiere 50,000 a la cuenta de PayPal de Perro2 ahora mismo o ambas morirán. Mi cuerpo se paralizó. No entendía lo que estaba ocurriendo. ¿Estaban actuando? ¿Era alguna especie de broma de Halloween? El hombre apareció, emergiendo desde las sombras del fondo. Él también llevaba la máscara, la misma maldita máscara blanca. En sus manos, un machete. En ese momento, comprendí que esto no era una broma. Mi corazón latía a un ritmo frenético, como si mi pecho estuviera a punto de estallar. Y la ansiedad, esa maldita ansiedad, me golpeó con fuerza. ¿Por qué están usando eso? ¿Qué está pasando?, grité sin comprender. La respuesta fue tan brutal como inesperada. Clara, con una calma espantosa, levantó un cuchillo enorme. Los gritos de Ana fueron los últimos sonidos que pude escuchar. La hoja del cuchillo se clavó en el cuello de su compañera, y su sangre comenzó a brotar como una fuente, ahogando el último suspiro de vida de Ana. Las imágenes fueron tan reales, tan vividas, que no podía creer lo que estaba viendo. No podía respirar. Mi garganta se cerró. La desesperación me invadió. Por favor, basta. Haré lo que quieras. Solo no lastimes a Clara. La voz del hombre resonó con una calma espantosa. Elimina al perro 1. Mi mente ya no funcionaba. Solo había una cosa que podía hacer. Tomé el teléfono tembloroso y empecé a transferir el dinero, casi sin pensar, solo para detener lo que estaba ocurriendo. Cualquier cosa para salvar a Clara. Ya lo he hecho. Por favor, déjala ir, supliqué, mi voz rota por el miedo. El hombre apareció en pantalla, acercándose más a la cámara. Su rostro estaba distorsionado, su risa llena de desprecio. El dinero no significa nada para mí. Yo hago lo que tengo que hacer para sobrevivir en este mundo frío y cruel. En ese momento la videollamada se cortó abruptamente. El silencio fue absoluto. La sensación de que algo horrible se estaba gestando, de que algo estaba irremediablemente mal, se apoderó de mí. Me quedé mirando la pantalla del teléfono sin saber qué hacer. Entonces, el siguiente mensaje apareció. Una foto. Clara, su cabeza, decapitada, sobre el escritorio de su computadora, su mirada vacía clavada en la pantalla. Un segundo mensaje llegó poco después. Una cara burlona, sonriente, con la leyenda que me heló la sangre. Te atrapé. La sensación de horror, el dolor en mi pecho, la confusión que me embargó, todo parecía apoderarse de mi alma. Mi cuerpo temblaba, mi mente se tambaleaba. ¿Qué había pasado con Clara? ¿Era ella una víctima más? ¿O había estado jugando este juego también? Pero entonces, la peor pregunta me asaltó. ¿Qué hacía el hombre con la máscara? ¿Y si este juego no había terminado? ¿Y si yo también era una pieza de su rompecabezas macabro? Lo único que sabía con certeza era que este no era el final de la historia. La máscara del perro, esa maldita máscara, seguiría persiguiéndome, al igual que el horror que se había desatado. Nunca creí en los mitos sobre la Deep Web. Siempre los vi como relatos para asustar a los que no sabían lo que estaban buscando, como historias de terror para adolescentes aburridos. La gente siempre decía cosas como, no vayas allí, o te puede costar la vida. Pero para mí, esas advertencias nunca parecieron reales. ¿Qué podía haber en un rincón tan oscuro de Internet que fuera tan peligroso? En ese entonces vivía una vida muy común, o más bien, aburrida. Me levantaba, iba al trabajo, regresaba a casa, cenaba y me acostaba. No había nada que realmente me emocionara. Todo era tan predecible, como si estuviera atrapado en una rutina que me ahogaba lentamente. La gente en mi entorno me llamaba el tranquilo, el que nunca se metía en problemas, el que siempre seguía las reglas. Y en gran parte, eso era cierto. Pero esa noche, esa maldita noche, algo cambió. Me encontraba en mi apartamento como siempre, delante de mi computadora. Navegaba sin rumbo, buscando algo que sacara la monotonía de mi vida. Vi un artículo en un foro titulado «Explora los secretos más oscuros de Internet». En lugar de ignorarlo, como hubiera hecho cualquier otra persona cuerda,
Hice clic. Algo dentro de mí me decía que sería diferente, que esa noche descubriría algo que nadie más había visto. Recuerdo claramente cómo el miedo y la emoción se mezclaron cuando encontré el enlace. La página hablaba de la Deep Web, un lugar donde todo es posible y donde las reglas del mundo normal ya no aplican. ¿Por qué no? Swing, me dije a mí mismo. Todo esto es solo un mito. Pensé que no podría hacerme daño. Después de todo lo que leí sobre ello había sido solo exageración, ¿no? Siguiendo algunas instrucciones de seguridad que encontré en línea, logré acceder. La sensación de estar en un lugar prohibido me llenaba de una curiosidad morbosa. La pantalla de mi computadora cambió a un fondo oscuro, con letras que parpadeaban de forma inquietante. No estaba preparado para lo que estaba por venir. Al principio, todo parecía inofensivo. Foros con discusiones filosóficas, gente hablando sobre software y datos que no me interesaban mucho. Pero luego algo atrapó mi atención. Un enlace titulado Transmisión en vivo, con un mensaje que decía, la verdad se ve mejor en la oscuridad. Sin pensarlo, cliqué. Lo que vi me congeló en el sitio. Era un video en vivo, tan claro y vívido que parecía una película. Una habitación oscura, iluminada solo por una luz tenue. Un hombre atado a una silla, su rostro lleno de miedo, pálido. Algo no estaba bien. El video tenía algo extraño, algo real, algo que no podía entender. Los comentarios en el chat fluían rápidamente, pero algo en ellos me hacía sentir incómodo. Eran mensajes que celebraban el sufrimiento. Los comentarios se reían de la víctima. La pantalla no dejaba de mostrar imágenes grotescas. Un torturador de rostro sombrío se acercaba lentamente a la víctima con una cuchilla en la mano. Cada movimiento era calculado, preciso. Los gritos de la persona se mezclaban con risas y voces anónimas en el chat que pedían más. Vi cómo la cuchilla cortaba, primero un dedo, luego un brazo, hasta que los gritos eran insoportables. En ese momento, una parte de mí quería apagar la computadora, salir corriendo, pero algo en mi interior me decía que no. Mi curiosidad me mantenía ahí, atrapado. A pesar de la repulsión que sentía, no podía apartar la mirada. La calidad del video era tan impresionante, casi cinematográfica. Todo era real, demasiado real. Vi cómo la víctima luchaba, cómo pedía por su vida, mientras el chat se llenaba de mensajes como «Hazlo más rápido», «Sigue, no pares», «Zrenia», «Mátalo ya». Al principio pensé que estaba viendo una actuación, que era todo parte de un montaje. Pero el miedo en los ojos de la víctima, el sudor que corría por su rostro, la sangre, todo eso me decía que no lo era. Fue en ese momento cuando cometí el peor error de todos. No sé por qué lo hice, no sé qué me impulsó, pero lo hice. En un impulso absurdo y sin pensar, escribí un comentario en el chat. Ofrezco 100,000 porque le saquen los ojos. No tenía ni un centavo. La oferta era absurda, pero la idea de estar participando, de ser parte de algo tan retorcido, me hizo sentir vivo, como si finalmente estuviera tocando lo prohibido, lo oculto. Pensé que nadie lo tomaría en serio. Pensé que no había forma de que algo así fuera real. Pero entonces ocurrió lo impensable. En cuestión de segundos, la respuesta apareció en la pantalla. Se hará lo que pides, Jack. Mi corazón se detuvo. En ese preciso momento, entendí que había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Vi cómo, lentamente, el torturador se acercaba a la víctima. El hombre en la silla, sangrante, gritando, no sabía lo que le esperaba. Y yo había pedido todo eso. La transmisión continuó. La cámara mostró cómo los ojos de la víctima eran arrancados de su cuenca, de una forma tan brutal, tan vívida, que sentí como si me estuviera ahogando en mi propia piel. Gritos, sangre, horror. El chat explotaba en comentarios. Bien hecho. Más. Hazlo más rápido. ¿Lo pagas ahora? Fue entonces cuando mi estómago se encogió. Sentí una presencia detrás de mí, como si todo el mal que acababa de presenciar estuviera mirando mi alma, esperando su oportunidad. Fue entonces cuando apareció un nuevo mensaje en la pantalla. Directo, claro y fatalmente real.
La transferencia no ha sido recibida. Sabemos quién eres. Sabemos dónde estás. Prepárate. El mundo se desmoronó a mi alrededor. Mi respiración se aceleró. Mi piel se puso fría como hielo. Apagué la computadora de inmediato. Desconecté el internet. Me sentí atrapado, vulnerable. El terror ya no venía solo de la pantalla. Ahora estaba dentro de mí. Sabían quién era. Sabían dónde vivía. Lo que sucedió después de la transmisión fue el inicio de una pesadilla que no ha terminado hasta el día de hoy. Recuerdo cómo el pánico se apoderó de mí en los primeros minutos. Desperdicié horas enteras buscando maneras de borrar todo rastro de mi presencia en la Deep Web. Pensé que si lograba desconectar de todo, todo desaparecería, pero estaba equivocado. La primera señal de que no estaba a salvo llegó cuando el sonido del timbre de mi teléfono rompió el silencio en mi apartamento. Miré la pantalla y vi que era un número desconocido. No contesté, pero el mensaje de voz que recibí fue suficiente para helarme la sangre. Era corto, conciso, casi clínico. Sabemos quién eres. Sabemos lo que hiciste. Paga o los verás a ellos. Colapsé. Lo primero que pensé fue en mis padres, mi familia. Me habían mencionado, sabían dónde vivía, lo habían dejado claro en el mensaje. Las amenazas ya no solo eran vagas advertencias, eran promesas con consecuencias. Sentí un nudo en el estómago, una sensación de impotencia. No podía pensar con claridad. Intenté ignorarlo. Pensé que tal vez todo era una broma, una especie de juego para asustarme. Pero eso duró solo unas horas. Las amenazas llegaron de todos lados. Por correo electrónico, en mis redes sociales que había dejado atrás, en foros donde nunca había comentado. Era como si me estuvieran vigilando en todo momento. El momento de mayor angustia fue cuando un mensaje de una cuenta anónima apareció en mi bandeja de entrada. Decía: «La ciudad es pequeña, Jack. No te olvides de mirar detrás de ti». En ese instante, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Algo dentro de mí sabía que no había vuelta atrás. Podía sentirlo en el aire, una presencia invisible que no dejaba de acecharme. Intenté llamar a la policía, desesperado, explicando que había estado navegando en la Deep Web y ahora alguien me amenazaba. Fue un error. Ellos no me creyeron. Claro, ¿quién podría? Mi historia parecía un chiste. No solo no me ayudaron, sino que me hicieron sentir aún más vulnerable, como si estuviera en el centro de una broma macabra. Al final, me colgaron, y fue ahí cuando entendí que ya no podía confiar en nadie. Ya no podía contarle a nadie lo que estaba pasando. Nadie me creería. Decidí huir. Dejé mi trabajo, mi vida anterior, e hice lo que me parecía lo más sensato en ese momento: desaparecer. Compré un billete de autobús a una ciudad lejana, donde nadie me conociera. Cambié mi número de teléfono, borré todas mis redes sociales, desactivé todo lo que podría vincularme a mi vida anterior. Pensaba que si cambiaba de identidad, si me alejara de todo, tal vez conseguiría dejar atrás este mal sueño. Pero estaba equivocado. Las primeras noches en la nueva ciudad fueron horribles. Las pesadillas no me dejaban dormir. Pero no solo era el miedo en mis sueños. Cada vez que escuchaba un ruido fuera de mi nuevo apartamento, sentía que alguien estaba cerca. Cada vez que alguien caminaba por el pasillo, cada sombra que pasaba junto a la ventana me hacía saltar. Ya no podía confiar en mis propios sentidos. No podía dormir, no podía pensar. Intenté mantener la calma, pero el miedo se convirtió en mi único compañero. Pasaba las noches vigilando desde la ventana, buscando cualquier señal de que me estaban observando. Me convencí de que el peligro no había terminado. No era solo paranoia. Había algo en el aire, algo que me decía que no podía escapar. Al principio traté de seguir una rutina normal. Salía a comprar víveres, caminaba por la ciudad. Pero en cuanto ponía un pie fuera de la casa, la sensación de ser seguido era insoportable. Cada persona que cruzaba por mi camino parecía observarme. Cada rostro, cada paso. No podía evitar mirar sobre mi hombro, como si ellos estuvieran ahí, observándome, esperando. Mi corazón siempre latía con fuerza y la ansiedad me consumía. La primera vez que vi algo extraño en mi apartamento, me hizo preguntarme si estaba perdiendo la razón.
Había llegado tarde a casa después de un día de trabajo, y al entrar vi una silla en el comedor ligeramente movida, como si alguien la hubiera usado. La lámpara en el pasillo estaba apagada, pero la luz en el baño estaba encendida, aunque yo la había apagado antes de salir. Pensé que podría ser un olvido mío, pero esa sensación de ser observado, esa inquietante certeza de que algo no estaba bien, me seguía. Noche tras noche, los ruidos aumentaron. Un crujido en la puerta, un susurro en el aire, como si alguien estuviera caminando en el pasillo mientras yo dormía. Un día, al llegar, encontré un mensaje escrito en el espejo de mi baño, cubierto de vaho. Decía: "Sabemos dónde vives". El miedo se transformó en terror. Estaba atrapado en un círculo vicioso del que no podía escapar. Había intentado huir, había intentado borrar mi pasado, pero ellos siempre sabían dónde encontrarme. Algo más grande que yo, algo más aterrador, me observaba constantemente. Sabían todo, mis rutinas, mis horarios, hasta el número exacto de pasos que daba al caminar por el pasillo. Cada día que pasaba me sentía más desbordado. No sabía si estaba siendo seguido físicamente o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero lo peor fue cuando comencé a ver las pequeñas señales de su presencia. Una llamada perdida con un número bloqueado, una dirección que no recordaba haber visitado jamás, la sensación de que alguien había estado en mi casa en mi ausencia. Y lo peor de todo, el miedo de saber que mi propia casa ya no era un refugio, sino un lugar lleno de presencias invisibles que me acechaban en cada rincón. A veces, mientras me encontraba en la cama, oía susurrar mi nombre, como si mi propia mente estuviera siendo infiltrada por esas sombras del pasado. En otros momentos, el simple hecho de estar solo me hacía sentir como si algo estuviera esperando que cometiera el error de mirar atrás. No podía escapar de ellos. No podía escapar del miedo. Lo peor de todo fue darme cuenta de algo aterrador. ¿Y si nunca pude escapar? ¿Y si todo esto es solo el principio? Nunca imaginé que un simple regalo de cumpleaños se convertiría en una pesadilla. Había decidido sorprender a mi esposa con algo que siempre había querido: entradas para ver a su cantante de country favorito en su gira de verano. Había soñado con ese concierto durante años, pero nunca había tenido la oportunidad de ir. Así que pensé que sería el regalo perfecto para su cumpleaños número 30. ¿Qué podría ser mejor que eso? Pero había un pequeño problema. Los boletos no eran baratos. Casi $200 por asiento. Pensé que quizás era algo exagerado, pero confiaba en que podría encontrar una oferta mejor. Mi lógica, alimentada por la idea de que siempre hay alguna oportunidad de conseguir descuentos, me hizo sentir optimista. Sin embargo, la realidad me golpeó fuerte cuando me di cuenta de que, en ese mundo de conciertos masivos, las entradas son como un lujo. Un lujo que no tenía pensado pagar a esos precios. A pesar de las dudas, decidí que no importaba el costo. Quería hacerla feliz. Después de todo, era un regalo especial, y sabía que a mi esposa le haría muchísima ilusión asistir al concierto. Con eso en mente, me preparé para comprar las entradas en cuanto salieran a la venta. Tenía planeado que, tras un largo día de trabajo, me sentaría frente al computador para conseguirlas. Había marcado el calendario con rojo. El martes a las 10 a.m. la venta comenzaba. Pero claro, nunca fui un experto en este tipo de cosas. Mi experiencia en comprar entradas para conciertos era casi nula. Cuando llegó el tan esperado martes, me encontraba atrapado entre reuniones y papeles en la oficina. Sabía que a las 10 de la mañana las entradas estarían disponibles, pero el trabajo me absorbía más de lo que había anticipado. Así que cuando finalmente terminé mis tareas, ya era tarde. Me apresuré a llegar a casa, pero cuando abrí el navegador para comprar los boletos, el sitio estaba colapsado. Una ventana emergente me dijo que ya no quedaban boletos disponibles. Mi estómago se encogió. Había algo terrible en ese momento. La sensación de haber perdido una oportunidad. Una oportunidad que podría haber sido el mejor regalo de todos. Lo que sucedió después fue aún más desolador. Al buscar en otras páginas y sitios populares de reventa, me di cuenta de que las entradas no solo estaban agotadas, sino que ahora los precios se habían disparado
hasta alturas inalcanzables. Casi $400 por un asiento regular. Mis esperanzas parecían desmoronarse. Desesperado comencé a investigar otras opciones. Busqué en foros, en grupos de Facebook y hasta en Craigslist. Mientras más lo intentaba, más frustrado me sentía. Al principio no recibí respuesta de ningún vendedor. Después de un par de horas, finalmente, alguien me contestó. Fue un tipo llamado Oscar, que tenía 2 boletos para el concierto en venta. La oferta me pareció razonable, mucho más que las alternativas de reventa. No perdí tiempo y le escribí de inmediato. La espera fue insoportable. Me senté frente a la pantalla, con los dedos temblorosos, esperando su respuesta. Cada segundo parecía eterno. Pasaron más de 30 minutos y ya había perdido toda esperanza. Pensé que, como todos los demás, Oscar ya había vendido los boletos. Estaba a punto de rendirme cuando el teléfono vibró. Era él. Mi corazón dio un salto. Me dijo que aún tenía las entradas disponibles. Fue como una luz al final del túnel. No podía dejar escapar esta oportunidad. Oscar parecía ser una persona razonable. Nos pusimos de acuerdo en el precio y le pregunté cómo podríamos hacer el pago. Él sugirió que usáramos PayPal, por seguridad. Aunque había leído sobre fraudes en el mercado de reventa, lo acepté. A fin de cuentas, esta era mi única opción para conseguir los boletos. Acordamos vernos esa misma noche, alrededor de las 8 de la noche, en el estacionamiento de un supermercado local. Fue un acuerdo inusual, pero ya no me importaba. Lo único que quería era esos boletos para mi esposa. Esa noche llegué al supermercado unos minutos antes de la hora acordada. Aparqué mi coche en la esquina trasera del estacionamiento, tal como habíamos planeado. Los minutos pasaban lentamente. Estaba nervioso, pero también emocionado, como si algo de lo que estaba haciendo fuera parte de un juego peligroso. Observaba el tráfico de autos en el aparcamiento, buscando el coche de Oscar. De repente, un viejo Oldsmobile se estacionó no muy lejos de mi vehículo. No podía asegurar si era él, así que esperé en silencio. Pasaron más de 50 minutos y me empecé a preguntar si había sido una mala idea. Estaba a punto de irme cuando vi que la puerta del auto se abría. Un hombre bajó y se acercó. No estaba completamente seguro, pero lo primero que noté fue que no era tan joven como imaginaba. ¿Eres Oscar? Zrenia, le pregunté con cautela. Él asintió con una sonrisa. Sí, soy yo. Gracias por comprar los boletos, respondió con voz tranquila. Nos saludamos brevemente, y él comenzó a explicarme que había tenido algunos inconvenientes con el tráfico, pero no le di mucha importancia. Le agradecí por los boletos y me fui. La transacción fue rápida, pero algo en su actitud me dejó una ligera sensación de incomodidad. No sabía exactamente qué era, pero algo no me cuadraba. Esa noche, llegué a casa y mi esposa no podía contener la emoción. Finalmente, íbamos al concierto. Aunque mi intuición seguía algo inquieta, estaba tan enfocado en hacerla feliz que dejé esos pensamientos atrás. Todo parecía perfecto. Nos preparamos para el evento con entusiasmo, sin saber que las sombras ya comenzaban a moverse. Después del concierto, las cosas parecieron volver a la normalidad. Mi esposa y yo estábamos contentos con el regalo. El espectáculo había sido increíble, y el ambiente estaba lleno de emociones que todavía nos hacían sonreír. En casa, estábamos relajados, ordenando las cosas después de la experiencia y disfrutando de una tranquila noche con comida para llevar. Pensé que eso sería todo, que el asunto con Oscar había quedado atrás, como una simple anécdota extraña, pero estaba muy equivocado. Una semana después de que nos encontráramos con él en el concierto, mi teléfono vibró a medianoche. Era una notificación de Facebook. El nombre de Oscar apareció en la pantalla. Mi primer impulso fue ignorarlo, pero no pude evitar abrir el mensaje. Mi pulso se aceleró al leer. Me lo pasé genial en el concierto. Me gustaría conocerte mejor. Mi estómago se retorció. Ya había intentado olvidarlo, pero esa sensación de incomodidad, como un escalofrío en la espalda, regresó de inmediato. Algo no estaba bien. Cerré el mensaje sin pensarlo y en un impulso de pánico bloqueé su perfil. No quería tener nada más que ver con él. Pensé que había terminado ahí,
que solo era una persona extraña que se había dejado llevar por la emoción del concierto. Pero pronto me di cuenta de que las cosas no serían tan fáciles. La inquietud me siguió durante las semanas siguientes. Pensaba que ya había puesto una barrera entre Oscar y yo, pero algo persistía en mi mente. ¿Y si no me dejaba en paz? Intenté no pensar demasiado en ello, pero las noches se volvieron más largas. Cada vez que veía a un desconocido acercarse a la puerta, sentía una extraña aprensión, aunque nunca había tenido razones concretas para temer. Sin embargo, en mi interior, algo me decía que la historia no había terminado. 6 semanas después de la extraña conversación en Facebook, ocurrió lo que temía. Mi esposa y yo estábamos en casa, tranquilos, cuando de repente nuestros perros comenzaron a ladrar frenéticamente. Nunca los habíamos escuchado tan alterados. Corrí hacia la ventana, pero no vi nada fuera de lo común. Sin embargo, los perros seguían gritando, casi como si intentaran advertirnos de algo. Decidí ir al garaje a investigar, con la esperanza de que no fuera nada grave. Al abrir la puerta me quedé helado. Oscar estaba allí, parado frente a mi casa, sonriendo como si nada fuera extraño. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Qué estaba haciendo ahí? Mi mente intentaba procesar lo que veía, pero no lograba encajar las piezas. «Tengo entradas para la próxima semana», dijo con una sonrisa amplia, como si su presencia fuera algo natural, como si todo fuera parte de un plan que no comprendía. La sonrisa que tenía en el rostro no se sentía genuina. Había algo perturbador en su actitud, en esa mirada fija y vacía, como si no tuviera control sobre sus propios pensamientos. Era como si su obsesión por el concierto no se hubiera quedado en el pasado. Un nudo se formó en mi estómago. Intenté mantener la calma, pero la ansiedad me estaba consumiendo. Sentí que mi vida se volvía cada vez más extraña. Oscar no estaba aquí solo para ofrecer boletos. Él quería algo más. Algo mucho más inquietante. «¿Qué estás haciendo aquí?», le pregunté con voz temblorosa. «No vuelvas. Te lo advierto. Si no te vas ahora, llamaré a la policía». Mi mente estaba en un torbellino. No podía comprender cómo alguien que apenas conocía podía estar en mi propiedad, actuando con tal familiaridad. Estaba a punto de cerrar la puerta cuando, como si fuera lo más natural del mundo, Oscar se acercó y dijo: «Solo quería darles una sorpresa. Estaba tan contento de verlos en el concierto». Su tono se volvía más espeso, como si tratara de decir algo, pero sus palabras no lograban hacer sentido. Decidí cerrar la puerta con fuerza, sin esperar más explicaciones. No podía quedarme ahí, debíamos alejarnos de esa pesadilla. Ese día me sentí completamente desbordado. La figura de Oscar seguía en mi cabeza, como una sombra invisible que se cernía sobre nuestra vida, una presencia que parecía saberse más cerca de lo que me imaginaba. Pero la noche no terminó ahí. Aunque logré convencerme de que lo que había vivido era solo una coincidencia perturbadora, algo en mi interior me decía que no estaba preparado para lo que vendría. Los días siguientes estuvieron llenos de una extraña inquietud. Pensaba que, tal vez, las cosas se calmarían y que Oscar desaparecería de nuestras vidas. Pero no fue así. Esa sensación de estar siendo observado nunca me abandonó. Miraba a mi alrededor constantemente, buscando algo que me diera paz, algo que confirmara que todo había sido solo un mal momento. Una noche, alrededor de las 2 de la mañana, me despertó el sonido del timbre. Me levanté con el corazón acelerado, buscando el teléfono para ver si había alguna alerta. Pero no había ninguna. No recordaba haber dejado la luz encendida en la entrada. Me asomé a través de la ventana y allí, parado frente a la puerta, estaba Oscar. No pude creer lo que veía. Era él de nuevo. Su presencia era aún más escalofriante a esa hora de la noche. Mi respiración se detuvo y su sonrisa, que ya había visto antes, estaba más perturbada, más extraña que nunca. A través del cristal, intenté hacerle señales de que se fuera, pero él no se movió. Se quedó ahí, mirando la puerta como si no quisiera dejarme escapar. El miedo se apoderó de mí de nuevo. Esta vez no podía ignorarlo. No estaba loco, no era una coincidencia. Oscar estaba persiguiéndonos de alguna forma. Había cruzado la línea. Esa noche decidí que lo mejor sería finalmente llamar a la policía. Pero antes de que pudiera hacerlo,
Oscar se giró lentamente y se alejó, desapareciendo en la oscuridad. Mi corazón latía con fuerza, pero algo dentro de mí sabía que esto solo era el principio de algo mucho más peligroso. Un tipo extraño, obsesionado, al que apenas conocía, y que ahora había invadido nuestra vida de forma tan invasiva, tan aterradora. Lo único que pude hacer esa noche fue cerrar todas las puertas, asegurarlas una y otra vez, con la esperanza de que eso lo mantuviera alejado. Pero en lo profundo de mi ser, supe que Oscar no se iría tan fácilmente. Y yo no podría descansar hasta saber por qué estaba tan obsesionado con nosotros. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.